Hola, en este video voy a hacer un divisor de frecuencia, pero la diferencia con el anterior es que voy a generar dos frecuencias, una de 200 Hz y otra de 1 Hz, y además lo voy a resolver con la sentencia case. Normalmente el diseño usando case en lugar de una cadena de if con condiciones es mucho más claro y hasta se pueden economizar señales. Además, en el caso anterior había hecho dos contadores anidados para demostrar el método necesario cuando el valor de la cuenta supera el valor máximo representable con 32 bits. En este caso no va a ser necesario y por lo tanto no voy a usar los dos contadores anidados. La library es IEEE, el package Standard Logic 1164, las señales de entrada son el clock y el reset, y las de salida el clock de 1 segundo -o y el clock de 5 milisegundos -o. Esos son los periodos de las señales. Luego, como comentario que me parece útil que tengan, es el cálculo de cómo obtengo entonces los números de pulsos a contar. Entonces, en mi caso, la frecuencia del oscilador de la plaqueta es de 24 MHz. De manera que para obtener una frecuencia de 200 Hz, cuyo periodo es 5 milisegundos, tengo que multiplicar ese periodo por la frecuencia de la señal de entrada, y ese periodo lo expreso en segundos para poder simplificar directamente con los 24 millones de Hz, o sea, 1 sobre segundos. Obtengo 120.000 pulsos. Pero hay que tener en cuenta que si vamos a generar una frecuencia, la mitad de esos pulsos tienen que estar en 1 y la otra mitad en 0. Si supongamos una señal cuadrada. Por lo tanto, la cantidad de pulsos a contar son 60.000. A los 60.000 tenemos que complementar la cuenta. Para obtener la frecuencia de 1 Hz, el periodo es 1 segundo, entonces directamente tendríamos que contar 24 millones de pulsos. Como la mitad va a estar en 1 y la otra mitad en 0, nuevamente tenemos que contar la mitad de eso, que son 12 millones de pulsos. Para saber si estos valores son representables, vamos a ver el máximo entero es 2 a la 32 y es este valor. Recuerdo que estos son los positivos, tenemos la misma cantidad en negativos, ¿no? Entonces, perfectamente podemos contar esta cantidad de pulsos con un solo contador. En la arquitectura tenemos que definir, como voy a usar un case, una señal que llamo próximo, que es de tipo estado, y estado es un dato que invento yo, por lo tanto es un dato de tipo enumerado que tengo que declarar usando type. Luego viene type estado is, y entre paréntesis enumero, por eso es enumerado, los nombres de los estados separados por coma. Esto es muy sencillo porque va a tener nada más que dos estados. Un estado inicial, donde le daré los estados iniciales a todos los contadores, y un estado contando. Bueno, después tengo señales, como siempre, cuando pongo auxiliar clock 1 y auxiliar clock 5, es debido a las imposiciones que tiene el VHDL. O sea, que la señal de 1 segundo y la de 5 milisegundos, que van a ser salidas, no las puedo leer como entradas. Entonces, como las voy a necesitar siempre en ambos lados de la asignación, tengo que declarar una señal auxiliar que me permita hacer eso. Luego tengo
una señal contador para un segundo y otra para 5 milisegundos. Y vamos a ver la importancia, estas son integer, de declarar el rango con range. Esto hace que se economicen recursos, pero vamos a ver, ayudados por el Quartus que estoy usando, qué importancia tiene realmente la economización de los recursos. Luego tengo dos constantes para poner el valor máximo de la cuenta. ¿Hasta cuántos tiene que contar? Estoy usando el Quartus porque vamos a ver la ejecución en la plaqueta. Luego del begin viene el cuerpo de la arquitectura. Tenemos dos procesos explícitos, o sea que usan la palabra process. El divisor de frecuencia que se dispara por clock, y más abajo vemos un proceso que llamé salidas que se va a disparar por las dos señales auxiliares. Process, en la lista de sensibilidad tengo solamente el clock de entrada porque es un diseño secuencial sincrónico. Luego del begin hay un if rising edge clock then, o sea, si hay un flanco positivo de la señal de clock, entonces con otro if preguntamos si reset está activo. Si está activo, el próximo, o sea, el próximo estado del case va a ser el inicial. Necesitamos distinguir este caso porque si no, no tenemos manera de darle el estado a la señal próximo. Bueno, cuando se produzca el próximo flanco positivo de la señal de clock, entonces si reset no está activo, va a entrar por el else y el estado va a ser el inicial. Entonces case próximo is when inicial, la flechita, y en el estado inicial inicializo las señales auxiliares que son standard logic, así que va con 0 entre comillas simples, los contadores que son integer, así que van en 0 simplemente, y el próximo estado va a ser contando. Luego se va a producir otro flanco creciente de la señal de clock. Si no está activo reset, vamos al else y como el estado próximo era contando, va a entrar en contando. Allí tengo dos casos, por eso puse dos títulos, para 5 milisegundos y para 1 segundo. La estructura en ambos casos es exactamente igual. Entonces, con un primer if, analizo si la cuenta llegó a su valor máximo. Fíjense que pregunto por mayor o igual en lugar de preguntar por igual, porque de esta manera si hubiera algún error y se pasó en 1, va a funcionar siempre. En cambio, si preguntamos por el igual y se pasó, se va a colgar. Hay que tener siempre en cuenta de contemplar todos los casos. Entonces, si no es mayor o igual, es menor. Bueno, si es mayor o igual, entonces quiere decir que llegamos al semiperíodo de la señal. Por lo tanto, esa señal que estaba en 0 la primera vez, ahora tiene que pasar a 1. Por eso usamos not. Y por eso usamos auxiliar clock 5 milisegundos, porque tiene que estar de los dos lados de la asignación. Entonces, como llegamos al valor máximo de cuenta, hay que comenzar a contar nuevamente. El contador tiene que estar en 0. Else, o sea, como habíamos preguntado en el if por mayor o igual, lo contrario es menor. Entonces, si es menor, quiere decir que tiene que contar. Por lo tanto, incrementamos el contador de 5 milisegundos en 1 y terminamos el if. A continuación, hacemos exactamente lo mismo con el contador de 1 segundo.
y terminamos el if. Se va a salir de este case y del proceso ¿con qué estado? Con el estado contando, porque nadie lo cambió, o sea, se memoriza el estado. Entonces se va a quedar siempre dentro de este estado, que es lo que queremos, porque estamos generando simultáneamente dos señales de frecuencia. ¿Cómo se sale de este estado? Contando, si quisiéramos. Bueno, para eso tenemos el reset. Entonces reset lo manda al estado, al inicial. Fíjense que los contadores en cero están inicializados en caso de que estemos en when inicial, y luego también lo tengo inicializado en la línea 51 y en la línea 59. Eso es porque si no se resetea va a estar siempre funcionando dentro de when contando. Entonces necesitamos volverlo a inicializar, aunque esté repetida la sentencia. Bueno, después con when others cubrimos todos los casos y para simular un reset lo enviamos al próximo estado, el inicial. Terminamos el case, cerramos el if de rising edge y cerramos el if del reset. Luego cerramos el proceso. Podríamos preguntarnos si estas señales de salida se podrían actualizar directamente dentro del proceso anterior. Pero, por ejemplo, si la quisiéramos poner allí, a la de 5 milisegundos, ¿qué pasaría? Cuando entra en este if, en el caso entonces en que el valor sea el máximo, va a autorizar la cuenta y este valor, el nuevo de auxiliar clock 5 milisegundos, es el que queremos que se cargue a la salida. Pero sin embargo habíamos dicho que dentro del process los valores se actualizan recién cuando se ejecuta el en process, de manera que si pusiéramos acá esta actualización de la salida, el valor que se estaría cargando sería el anterior, no va a ser el que queremos cargar. Por eso necesitamos usar esta señal que cuando se va a actualizar en el en process, cuando esté actualizada, que dispare el valor en la salida, en este caso lo dispare. Bueno, estos son los pequeños detalles que son difíciles y que hay que tener en cuenta, recordar siempre que en las asignaciones y en los procesos se realizan en el en process. Si no, para otro tipo de ejemplos uno usa variables que sí se realizan en forma instantánea. Ahora vamos a ver que yo ya tengo en assignments pin planner asignados para mi plaqueta las salidas y las entradas. Entonces las entradas, por ejemplo, para el clock E voy a usar de mi plaqueta el oscilador que está en A12, que es este. Bueno, luego el reset, elegí un interruptor y elegí un LED verde y otro rojo para las señales de 1 segundo y 5 milisegundos. Yo ya había previamente, como les había dicho en otro video, hecho la compilación. Entonces la compilación me genera ya la información de todas las señales para que yo usando el pin planner pueda hacer más rápido la asignación. No obstante, tengo que consultar el manual. Yo a partir del manual hice un pequeño apunte donde está la información, por ejemplo, de los LED de mi plaqueta, en qué pines están, ¿no? Por ejemplo, el LED green G7 está en pin Y21. Este es uno de los que voy a usar. Y después voy a usar el R20, que es el LED rojo 0. Esa es la información que hay que consultar para poder
hacer en la plaqueta. Bueno, ahora Pin Planner lo puedo cerrar. Lo que tengo que hacer es compilar para que se entere el compilador de la asignación que he hecho. O sea que siempre hay que compilar dos veces, una primera sin la asignación y luego con la asignación. Yo ya tengo la plaqueta enchufada, pero antes de ver directamente en la plaqueta la ejecución, quiero mostrarles la información de Tools Netlist Viewers RTL Viewer. Es muy importante porque estamos haciendo síntesis, tener siempre presente los esquemáticos que genera el Quartus de los diseños que hemos hecho y analizarlos. Por ejemplo, acá las únicas señales de entrada son reset y clock. Bueno, fíjense, los contadores, dice contador 5 milisegundos, y de este tipo de contadores que está hecho con un multiplexor, dice que hay 16, o sea de 0 a 15. La señal de selección es activa por alto, mientras que a continuación tenemos otro contador de 5 milisegundos que son de 16 a 31. En total, entre los dos esquemas de multiplexores para el contador de 5 milisegundos, este segundo vemos que se activa la señal de selección por nivel bajo, tenemos 32. Recuerden este número que es importante, 32. Y para el de 5 milisegundos, en cuanto a flip-flop de tipo D, tenemos de 0 a 15, o sea 16, la mitad. Si analizamos para la señal de 1 segundo, tenemos un primer nivel de multiplexores que va de 0 a 23 y un segundo nivel que va de 24 a 47. Así que tenemos 48 multiplexores. Tenía que ser un número mayor que en el caso de 5 milisegundos, porque acuérdense que la cuenta total es mayor. Y lo mismo pasa con los flip-flop, que en este caso son 24. 24 contra 16 y acá 48 contra 32. Bueno, recuerden algunos de estos números. Por ejemplo, podemos recordar el de arriba, porque ahora vamos a hacer un cambio para poder comparar. Entonces, eso lo cierro y vamos nuevamente al código. Y acá es donde voy a hacer el cambio. Entonces, en el caso de los 5 milisegundos, digo, bueno, no voy a usar el range. Lo voy a poner como comentario. Nada más que ese cambio. Y volvemos a compilar. Habíamos dicho que el range economizaba recursos de la FPGA. Y eso es muy importante. Así que vamos a ver nuevamente Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer. Ahora que no hemos usado Range, podemos ver que los contadores, a través de los multiplexores, con los dos tipos de selección, hay de 0 a 31 y de 32 a 63, o sea que en total son 64 multiplexores y antes teníamos 32, así que tenemos el doble. El contador de 5 milisegundos, que es de 0 a 31 en la cantidad de flip-flop tipo D, ahora son 32 y antes eran 16, así que también tenemos el doble de flip-flop. Así que queda en evidencia la necesidad de usar range. Ahora les voy a mostrar otro detalle a tener en cuenta. Los warning. Critical warning no tengo ninguno porque usé Pin Planner, así que tengo adjudicadas las
patitas. Ahora, warning normales tengo 4, que como les decía, siempre hay que ver. Bueno, uno tiene que ver con la suscripción, otro me avisa de la capacidad, los pines reservados, pero acá hay uno, el último, que dice que encontró pines con una funcionalidad como definida como clocks y o habilitación de memoria. Entonces, y después dice assume a node clock is an indefinite clock. Esto parece preocupante, que supone que el nodo clock I, que es nuestra señal de por de entrada, es un clock no definido, indefinido. Bueno, fijémonos esa señal, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces lo vemos acá y vemos a dónde va. Y fíjense que va justamente a los flip-flop. Los flip-flop son la unidad básica de memoria, de manera que cuando dice que está usado para habilitar memorias, se está refiriendo entonces a los flip-flop. Va a la señal que genera el flanco creciente de los flip-flop, o sea que habilita el funcionamiento como flip-flop cuando llega un flanco creciente. Así que es correcto el funcionamiento y está bien que nos avise, porque uno tiene que mirar el hardware y ver si era lo que quería hacer, porque siempre que genera memoria nos tiene que avisar por las dudas de que no quisiéramos hacer eso. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es volver al diseño original para usar nuevamente range. Lo tengo que compilar nuevamente y lo que vamos a hacer es verlo en la plaqueta a través de los LED que seleccioné para ver las señales generadas. Ahora hay que tener en cuenta otro problema que tenemos a menudo en electrónica. Vamos a Tools, Programmer, vemos que esté el USB Blaster allí, vemos que el modo sea JTAG y que esté generado el file con la extensión correspondiente. Bueno, le estaba mencionando del otro problema, que son los tiempos electrónicos versus los tiempos humanos. Nosotros tenemos una señal de 200 Hz. Bueno, para darnos una idea es mejor pensarla en tiempos. Entonces en tiempos son 5 milisegundos. Imagínense que una señal que está parpadeando a esa frecuencia es una frecuencia que para nosotros resulta demasiado alta para poder ver algo. O sea que nosotros vamos a ver el LED encendido todo el tiempo. Uno, si no está pensando en estas cosas en el momento de verlo, puede pensar rápidamente, anda mal, porque el LED está siempre encendido. Pero está siempre encendido porque está variando una frecuencia que nosotros no podemos darnos cuenta. Hay una cierta inercia aparte entre el encendido y el apagado del LED. Pero el encendido del LED está el 50% encendido, el 50% teóricamente apagado. Lo único que va a ocasionar es que brille un poco menos. Pero como la intensidad luminosa no varía en forma lineal, tampoco podemos darnos cuenta que el brillo es menor, no es muy evidente para el ojo humano. Yo para hacer una prueba encendí un LED en forma permanente al lado del LED que estaba parpadeando y la diferencia es mínima y pensé que no valía la pena mostrarlo porque creo que encima haciendo un video y todo se va a perder totalmente esa diferencia. Sí podemos ver el LED de un segundo. Entonces, cuando haga Start, va a bajar a la RAM de la FPGA la configuración.
Así que ahora se los voy a mostrar en la plaqueta. Acá vemos la plaqueta DE1 de Altera. Le doy alimentación apretando Reset. Y ahora con el software en el Quartus hago clic en Start para que baje la configuración a la RAM de la FPGA. E inmediatamente, como ven, se empieza a ejecutar. En el LED verde estamos viendo que está parpadeando la frecuencia de 1 segundo, mientras que el LED rojo está parpadeando a una frecuencia tan alta para el ojo humano que no alcanzamos a verla, o sea, 200 Hz. Cada 5 milisegundos parpadea. El brillo es menor que si estuviera siempre encendido. Tampoco el ojo humano no llega a percibir esa diferencia de brillo, por lo menos no demasiado. Espero que les haya resultado útil el video. Si es así, les agradezco mucho si ponen me gusta, se suscriben al canal y accionan la campanita. Muchas gracias, los espero en el próximo video en el cual voy a hacer una aplicación que usa justamente este diseño. Chau chau.